Acá. Señores, arrancamos. Eh, se acercan, se acercan ya las Navidades. Ya deberíamos de haber estado pensando en qué vamos a hacer el año que viene, no solamente en el 2023. O sea, la planificación estratégica, obviamente, no, aunque cada vez se hace con menos tiempos, es decir, una previsión a menos años, pero bueno, tampoco lo vamos a hacer, ¿no? Quizás para un solo año, ¿no? Pero un poco la idea es de ayudaros el día de hoy a que, bueno, oye, si tenéis que repensar vuestra planeación estratégica, bueno, pues que refresquemos ciertos, perdón, ciertos conocimientos de tal forma que podáis terminar de darle forma. Cuando digo arrancamos, bueno, yo creo que no nos esperábamos tener que empujar ningún carro, ¿no? De tener que ir detrás de él para que pueda andar, ¿no? Quizá lo que justamente queremos es comenzar a diseñar, planificar y posteriormente ejecutar nuestra estrategia en mejores condiciones. En este caso, un buen carro, ¿no? Querríamos, ¿no? Un buen coche que nos lleve a nuestras metas y a nuestros objetivos. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, toda planeación estratégica debería tener una reflexión profunda, donde se defina para qué existe la compañía, cuál es su propósito, cuáles son sus valores, esos valores que nos ayudan a gobernar o a tomar las decisiones y las acciones que vamos a llevar a cabo. Y por supuesto, hacia dónde se quiere dirigir la organización, ¿no? Cómo se ve en unos años esa visión. Después de esta reflexión, que es bastante filosófica, bastante profunda, entraríamos ya en una etapa más de análisis. Entramos en una etapa donde toca analizar la empresa y su entorno, tanto el entorno externo como el interno, el contexto político en el que se encuentra. Yo, bueno, estoy en Perú ahora mismo, justamente acá está un poquito alborotado, vamos a decir, lo que es el entorno político. Hay que tenerlo en cuenta. No solamente la situación a día de hoy, sino posibles escenarios de cómo pueda evolucionar ese entorno político, pero no solamente el entorno político y, por qué no, la tecnología. Quizás juegue un papel fundamental que nos ayude a alcanzar nuestro objetivo. Por el contrario, podría ser que nueva tecnología disruptiva que vaya apareciendo nos pusiera en una posición de peligro, de riesgo para alcanzar esas metas. No sé si habéis escuchado, esta semana ha habido una noticia que era muy esperada por la comunidad científica. Yo he seguido bastante de cerca porque, bueno, pues me gusta, ¿no? Me gusta bastante todo esto. Al fin, no sé si lo habéis oído, al fin se ha conseguido generar energía a través de fusión nuclear con menos energía de la que se consume, es decir, con una relación positiva. Necesito menos energía para generar mayor cantidad de energía. Es un paso pequeño, pero súper importante. Esto a largo plazo, en bastantes años, todavía queda mucho por delante, pero sí, probablemente llegue el momento en que podamos generar energía limpia, de manera limpia, y además es una fuente de generación de energía inagotable. Es simular la generación de energía que hacen las estrellas, ¿no? Por ejemplo, en la que van consumiendo bueno, el helio, el nitrógeno, etcétera, para generar más energía. Pues un poco similares, ¿no? Ahí no quiero entrar más en detalle en cómo lo consiguen. Básicamente lo que quiero transmitir es que cualquier tipo de tecnología puede afectar positivamente o negativamente. Si, no sé, si somos una industria, esta noticia, oye, pues probablemente nos venga muy bien en el sentido de que fabricar mis productos, pues va a ser más económico, no voy a tener que consumir tanta energía, y más con los precios que hay hoy día en algunas zonas, ¿no? Y en algunos países. Sin embargo, si me encuentro en el sector eléctrico, en el sector gas, petróleo, etcétera, pues probablemente esta noticia, pues lo puedo ver, depende, ¿no? La compañía lo podría ver como una oportunidad o como una amenaza, ¿no? O un riesgo. Y bueno, después de esta etapa de análisis, de tener en cuenta todo esto, entramos ya en una fase operativa, donde se ejecuta la estrategia
y se le da continuo monitoreo. Se gestiona el día a día para asegurar que se cumple con lo que estaba planificado. Bien, imaginemos por un momento que nuestro objetivo es llegar a nuestro paraíso donde vamos a pasar las vacaciones. Nos vamos a ir en nuestro auto, en nuestro coche, nuestro carro, para llegar a esas merecidas vacaciones que ya necesitamos a estas alturas de año. El coche pues, cuenta con un navegador, un tablero de control. El navegador nos va a ir diciendo qué camino debemos de seguir en cada momento. Pero el tablero del coche, el tablero de control, nos va a ir avisando si falla algo que pueda poner en peligro nuestras vacaciones. Si necesitamos repostar gasolina, se va a encender una luz, un piloto, o si el nivel de aceite es bajo, nos va a alertar también para que un coche pues, no se estropee, no se rompa. La metodología de Norton y Kaplan, el Balance Scorecard, me permite justamente eso, poner el foco en aquellos parámetros que se salen de los estándares. Es como el tablero de control del coche. Nos encontramos por el camino pues, muchos obstáculos, pero ahí para redirigir, para hacer la labor del navegador y redirigir la ruta, para eso están los directivos de la compañía, pero siempre con el foco puesto de llegar a nuestro destino, a nuestras metas, a la consecución de nuestros objetivos. El balance, además, me permite medir las actividades de la compañía, pero mirándolas desde una posición estratégica sin perder de vista la visión de la organización y proporcionar también una mirada holística, global, del desempeño de la institución, de la empresa, y permite integrar el corto con el largo plazo de manera bastante fácil, bastante sencilla. Podemos decir que el enfoque del balance nos va a permitir visualizar continuamente el logro de los objetivos y va a facilitar la traducción de esa visión y la estrategia en objetivos concretos y medibles. Y, bueno, no menos importante, también va a facilitar alinear a las personas con la estrategia. Este punto no vamos a profundizar hoy aquí, pero sí tenéis que tenerlo en cuenta. Con esta metodología os va a resultar más sencillo comunicar, transmitir la estrategia de la empresa a cualquier persona, ¿no?, que trabaje en vuestra organización. Y, bueno, por último, también nos va a permitir ver y enfocarnos en la relación causa-efecto para saber dónde ajustar en las diferentes perspectivas, esas que comentaba Ingrid, que ahora vamos a profundizar más, dónde tenemos que ajustar, si en la de procesos internos o en la de aprendizaje y conocimiento, en la parte interna, para conseguir resultados en las perspectivas externas, en la de cliente y en la perspectiva financiera. Bien, el balance juega un papel muy importante, ya que va a dar a la dirección una herramienta para realizar el seguimiento y el monitoreo de la gestión estratégica que se está llevando a cabo, y por lo tanto es de vital importancia contar con una metodología que facilite la interpretación de esta estrategia, una metodología que sea flexible, que me permita adaptarla a mi organización y me permita visualizar desde diferentes ángulos la información para realizar análisis pues, a mayor detalle, análisis más exhaustivo. Otro rol o papel importante es que Balance Scorecard es una herramienta que va a ayudar a comunicar, a implementar la estrategia en la organización. Como decía, es fácilmente entendible incluso por las personas que no saben de planeación estratégica. Es muy ilustrativa y esto pues, hace que sea sencillo de entender y de asimilar. Y nos va a proporcionar un marco para evaluar el desempeño de la organización. Y, bueno, por último también, poco por resaltar, es un modelo que me permite mirar la estrategia desde una mirada hacia el exterior y hacia el interior. Ahí avanzamos. Bueno, entramos ya en la parte, vamos a ir entrando en la parte ya más dura. Bueno, vamos a partir por el establecimiento de los objetivos corporativos. Hemos hecho bastante seminarios sobre sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, en este punto podemos plantearnos la posibilidad de cruzarlos y alinearlos a esos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ya cuando arrancamos a pensar nuestros objetivos, ojalá sea pensando en cruzarlos con los ODS. Estos objetivos
los vamos a agrupar de forma que tengan algo en común entre ellos. Esas son las perspectivas. No tienen que ser 4 perspectivas obligatoriamente. Sí, obviamente, es lo más común, pero podrían ser 5 perspectivas, podrían ser 3 perspectivas. Nos vamos hoy, para no complicarnos, lo vamos a dejar en esas 4 para todos los ejemplos, pero no es obligatorio de trabajar exclusivamente con esas 4 perspectivas. Una vez que ya tengamos los objetivos ordenados, vamos a construir el mapa y vamos a definir los KPIs para cada objetivo. Y aquí, ojo, a veces menos es más. Poner demasiados indicadores hace bastante complejo el seguimiento. Y una de las claves es justamente esta, en seleccionar muy bien qué indicadores voy a utilizar para medir correctamente los objetivos, y cuando digo correctamente me refiero a que no haya lugar a malinterpretaciones y que aborden directamente el propósito de ese objetivo para lo que se plantea. Una vez que ya tenemos definidos los indicadores, pasamos a analizar cómo vamos a conseguir esos objetivos. Esto lo vamos a hacer a través de las iniciativas estratégicas, los proyectos que vamos a llevar a cabo. En muchas organizaciones o instituciones públicas agrupan, tienen un gran número, ¿no?, de iniciativas o proyectos y los agrupan. Hemos visto en los proyectos que hacemos, pues algunas organizaciones lo llaman ejes estratégicos, otros lo llaman pilares estratégicos. Eso es a elección vuestra. Lo que debéis de tener claro es para qué se hace. Y es para organizar todas las iniciativas que se quieren implementar para alcanzar esos objetivos dentro de un marco común que me permita ver el avance por cada uno de esos grupos de iniciativas o de proyectos. Por ejemplo, un eje estratégico que aglutine perdón, lo que son las iniciativas de sostenibilidad, o una línea o un eje o un pilar que se llame de innovación, donde todas las iniciativas que van a tener o con las que se va a buscar innovar dentro de la organización las tenga ya agrupadas. O fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés. Va a depender de dónde vosotros queráis poner el foco en ese plan estratégico. Y bueno, una vez que tengamos identificadas las iniciativas y los proyectos, pues toca organizar el trabajo, distribuirlo, crear el plan de implementación, y aquí es donde ya sí se encontrará el detalle de qué hay que hacer, quién es el responsable, cuándo se debe de hacer, y bueno, si adicionalmente podéis agregar cómo lo vais a hacer y con qué recursos, oye, pues estupendo. Esa información os va a venir muy bien para posteriormente dar el seguimiento y el monitoreo a vuestra estrategia. Bien, esas 4 perspectivas más comunes que se suelen utilizar son bloques. Son bloques que agrupan los objetivos, como decía antes, por punto de vista, podemos decir, para que nos den una visión global de la estrategia. Estos objetivos van a estar relacionados en una secuencia causa-efecto para alcanzar la visión de la compañía. Cada perspectiva tiene por lo general entre 3 a 6 objetivos que declaran aspectos claves de la estrategia. ¿Por qué entre 3 y 6? Igual que pasaba con los indicadores. Poner muchos nos va a desvirtuar o nos va a hacer perder el foco, y poner uno nada más podemos dejar cosas, aspectos importantes fuera de la estrategia. Estas perspectivas nos van a dar una visión completa de la estrategia y básicamente lo que hacen es contar la historia en un marco claro, un marco limpio, que además nos permite analizar si estamos fallando la parte interna, las perspectivas internas, o si la relación causa-efecto no es la deseada y por ello no se están alcanzando esos objetivos. Si no queremos complicarlo mucho, como digo, pues dejamos estas 4 perspectivas para que nos sirva de guía en la definición de los objetivos, y conforme vaya madurando mi modelo de gestión estratégica y lo podéis ir adaptando. La diferencia en la perspectiva financiera entre una organización con ánimo de lucro y las que no lo tienen, a lo mejor pues algunos estáis participando en sus instituciones públicas o ONGs. Aquí es que las empresas con ánimo de lucro obviamente van a ir más a la rentabilidad, al rendimiento de la compañía, al beneficio, y en las que no tienen ánimo de lucro, en las instituciones públicas, por ejemplo, pues se va a mirar
Por ejemplo, el rendimiento de las inversiones que realiza, la optimización de costos, se puede adaptar a cada organización, pero el foco quizás no sea el valor para los accionistas, por supuesto, en una institución pública, pero sí tiene que gestionar adecuadamente los recursos públicos y sacarle el mayor provecho a esa inversión que van a realizar. Bien, ya sí, nos toca un poquito aclarar nuestras ideas. Ahora toca decidir qué objetivos nos vamos a marcar. Os recomiendo que sean objetivos SMART, que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, que sean relevantes, realistas, por supuesto, y que estén muy bien acotados en el tiempo. Es decir, un objetivo SMART va a decir concretamente qué vamos a hacer, cuánto vamos a conseguir, cómo lo vamos a alcanzar, con qué, para que tenga esa relevancia y sea realista y sea importante también, y en cuánto tiempo, en qué periodo, en qué fechas, tiene que estar acotado en el tiempo. Ahí estáis viendo un poco también la lógica que se sigue de las perspectivas. Es decir, si desde la perspectiva de aprendizaje, crecimiento, si cuento con las personas y la tecnología, que cada vez más importante, adecuada, esto me va a permitir ejecutar los procesos. Si están definidos correctamente, los voy a ejecutar de manera óptima, de manera eficiente, eficaz. Va a provocar en esa relación causa-efecto que el cliente quede satisfecho con el servicio o el producto que le estoy entregando. Y por lo tanto, la compañía, bueno, pues tendrá más rentabilidad, mayores beneficios, mejores negocios, más clientes, etc. Bien, ahí tenéis un ejemplo de cómo se estructura un Balance Scorecard. Dentro del mapa, en cada perspectiva, podemos tener en cuenta ciertos aspectos que podemos considerar. Por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de cliente, tenemos que considerar los atributos del producto o servicio, precio, calidad, disponibilidad del servicio. Si lo vemos desde la perspectiva de procesos, deberíamos de ver o considerar los procesos de fabricación, de captación, de fidelización del cliente, ¿por qué no?, de cómo gestiono mi relación con los proveedores, de distribución. Ahí estáis viendo algunos ejemplos de atributos y aspectos que tenéis que considerar. En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ahí debemos de tener en cuenta no solamente a las personas, también la cultura organizacional y la información. Un activo cada vez más indispensable en cualquier organización hoy día y de hecho un factor diferenciador. Si contamos con información bien estructurada y ordenada, fácilmente accesible por las personas que deben poder verla y cuando la necesiten tendremos una clara ventaja competitiva que nos repercutirá en el resto de objetivos estratégicos, como vamos a ver ahora, en esa relación causa-efecto. Fijaros que la parte de abajo, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, es lo que va a soportar el resto de perspectivas y de objetivos que están por encima. Por lo tanto, hay que darle realmente la importancia que tiene a las personas, a la tecnología, a la información. Es como, ya que siguiendo con la metáfora que os ponía antes del coche, del auto, que queremos que nos lleve de vacaciones a nuestro paraíso, a nuestro destino de vacaciones, si salgo con un auto en mal estado o con que tiene los neumáticos mejor, ¿no? El símil serían los neumáticos de ese neumático, de ese carro, perdón, si está en mal estado, pues puedo tener un accidente, más fácil que tenga un pinchazo en el neumático, que reviente una rueda. Tenemos que llevar unos neumáticos, seguro que vosotros cuando salís de vacaciones los revisáis, que estén en buen estado. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento yo la veo así, como los neumáticos, es lo que adhiere el resto del coche al suelo. En este caso, es lo que va a adherir el resto de objetivos y perspectivas con la compañía. Si entramos ya a detalle en cada una de las perspectivas, como vamos de tiempo, bien. La perspectiva financiera va a proporcionar la definición del valor tangible. Es muy común encontrar en las empresas, organizaciones con fines de lucro, una estrategia de crecimiento en la organización, una estrategia de sostenibilidad, sobre todo buscando esa sostenibilidad, esa viabilidad corporativa en el largo plazo.
En la estrategia de crecimiento, pues habrá objetivos para aumentar la facturación, el importe medio de la venta, la rentabilidad. En la de sostenibilidad, pues vamos a tener objetivos para reducir costos, aumentar el rendimiento del capital o inversiones con un retorno más específico. Todo lo que sea generar valor para los accionistas. Son números fríos que permiten rentabilizar la compra de acciones a esos accionistas. Y, bueno, por supuesto, ese beneficio dentro de un tiempo prudencial y bajo unos estándares, ¿no?, de sostenibilidad que cada vez se exigen más. Sostenibilidad me refiero empresarial, me refiero a la viabilidad de la empresa, en el largo tiempo, que cada vez se exige más. Hago un breve paréntesis, hay empresas que están en sectores, no quiero nombrar ninguno, ¿no?, pero en sectores específicos donde da un beneficio enorme a un año, pero el futuro, pues, no lo tiene, no tiene futuro esa compañía por lo que hace o lo que se dedica, ¿no? Viendo un poco cómo está el mundo hoy día. Por lo tanto, no es una empresa atractiva para realizar inversión o para solicitar financiación. Si me voy a una entidad financiera, pido un crédito como empresa y, no sé, por ejemplo, el sector tabacalero, que es un sector que cada vez está más mal visto. Disculpadme, si alguno de vosotros estáis dentro del sector, es por poner algún ejemplo. Vais a tener mayores dificultades que, por ejemplo, una empresa de tecnología, una startup, a la hora de conseguir financiación, debido a esa viabilidad en el largo plazo, a esa sostenibilidad corporativa. Bien, seguimos. La perspectiva de cliente, definimos la propuesta de valor para que sea una propuesta disruptiva y sostenible en base a esos atributos que os comentaba anteriormente. Aquí no están todos los atributos que son, pero sí son todos los que están ahí. Los podéis utilizar y los que están acá o añadir cualquier otro. Respecto a precios, pues tengo que ver precio en el mercado, márgenes, condiciones comerciales, descuentos, plazos de crédito de forma de pago. En cuanto a la calidad del producto o servicio, los aspectos que cumplan o sobrepasen los requisitos y especificaciones del cliente, tanto en diseño, en desempeño, cualquier otro aspecto. De servicio, pues respuesta a las fallas que de su producto, cómo se manejan las quejas, la calidad de la atención, el servicio postventa. En cuanto a las relaciones, las relaciones son, yo lo veo como las alianzas e integraciones de los proveedores y los socios para proveer soluciones globales, soluciones totales. No podemos dejar de lado, ¿no?, a nuestros proveedores, a nuestros aliados, porque forman parte de cómo voy a entregar mi propuesta de valor a los clientes. Y respecto a la imagen de marca, es la proyección que se desea sobre la marca. Volviendo a los coches, el auto o los coches más seguros, y a todos se nos viene una marca a la mente. El servicio de comida más rápido y todo se nos viene a la mente, ¿no?, un servicio de delivery rápido de comida. Hay diferentes estereotipos que las compañías crean porque quieren verse reflejadas con esa imagen de marca. Y en esta perspectiva lo que se busca, por ejemplo, la satisfacción del cliente, muy común, el número de nuevos clientes, la cuota de mercado, clientes que repiten compras con nosotros, un poco ver o alinear esos objetivos que yo quiero alcanzar, pero buscando prestar ese buen servicio o entregar ese buen producto que cumpla los requerimientos de los clientes. Bien, en la perspectiva de procesos internos, aquí es cómo vamos a hacer las cosas para llevar esa propuesta de valor a nuestros clientes. El cómo. Ya entramos en la parte intangible, la parte interna, donde hay que trabajar para obtener resultados en la perspectiva de cliente y financiera. Es decir, lo que yo haga aquí, en la perspectiva de mis procesos, el cómo haga las cosas, va a repercutir en la perspectiva de cliente y por ende va a repercutir en la perspectiva financiera. Por ejemplo, si quiero ofrecer un producto innovador que me permita seguir creciendo con mis clientes, debajo, en el proceso de innovación, debo tener un objetivo e iniciativas que me permitan desarrollar esos nuevos productos. O en la gestión de operaciones y logística, si quiero reducir el tiempo de entrega de mis productos,
Debo optimizar el desempeño de algún proceso particular dentro de la cadena de suministro mediante la automatización, por poner algunos ejemplos. Y, por último, llegamos a la perspectiva de aprendizaje, crecimiento organizacional, que son los activos intangibles. Hablamos, como decía un poco antes, de la cultura organizacional, aquello que se respira en cada empresa, en cómo se gestiona, en cómo se toman las decisiones. Están las competencias de las personas que tendrán que poner en marcha y ejecutar los procesos, tanto las competencias técnicas, las competencias duras, como las soft skills. Aquí está también el nivel de compromiso de los trabajadores, ese engagement, el clima laboral, la satisfacción de los empleados. Todo esto nos va a permitir retener y atraer talento. Y por supuesto hablamos de productividad, donde la tecnología, la información, juega un papel fundamental para mejorar el rendimiento y ser más productivos. Bien, una vez hemos repasado objetivos, perspectivas, entramos en los indicadores, los KPIs más bien, porque son indicadores clave de rendimiento. Estos KPIs o indicadores clave de rendimiento es un valor que mide el desempeño de proyectos, una forma de medir las actividades y metas de una organización y sirve pues, para saber qué tan cerca estamos de nuestros objetivos. Los KPIs nos van a ayudar para conocer si las iniciativas que estamos llevando a cabo nos están acercando a los objetivos que previamente nos hemos marcado. No dejan de ser métricas que son importantes para la empresa. Y ahí es cuando pasan a ser clave. Son aquellas métricas que nos ayudarán en la toma de decisiones estratégicas. Esta es la primera premisa que debemos tener en cuenta para elegir los KPIs, que nos ayuden en la toma de decisiones. Y a la hora de escoger qué KPIs utilizar, ahí empieza el problema. No sabemos muy bien, ¿no? ¿Cuál es elegir? Bueno, a la hora de escoger los KPIs, podemos tener en cuenta varios factores. Por un lado, debe estar disponible para medirse. Aunque parezca obvio, podemos caer en el error de definir KPIs de los cuales no podemos conseguir la información o es muy costoso conseguir esa información. Debe mostrar que la estrategia está teniendo resultados y que el objetivo está siendo alcanzado. Es decir, tiene que ser un KPI realmente importante. No podemos caer en el error de escoger indicadores de vanidad, es decir, datos que no muestran ningún resultado. Por ejemplo, los me gustas que le han dado en Instagram o en las redes sociales, o cuántas veces han compartido mi contenido. Debemos enfocarnos en indicadores realmente importantes. Deben ayudarnos a tomar decisiones, a elegir la mejor alternativa posible ante esa situación en la cual tengo que tomar una decisión y la mejor elección para alcanzar esos objetivos. Y estos KPIs tienen que tener una periodicidad. Hay que elegir KPIs que se puedan medir periódicamente. No sirven indicadores que se miden sin una frecuencia, sin una periodicidad o de manera aleatoria. Bien, los KPI los podemos también organizar en 3 bloques, 3, 4 bloques. Yo me voy a quedar en 3, primarios, secundarios, indicadores o KPI prácticos. Los primarios son aquellos indicadores clave de actuación. Son los que los directores y los C-level son los que quieren ver. En pocas palabras, son los que indican si la empresa está alcanzando sus objetivos. Los secundarios normalmente son utilizados por responsables, donde se acompaña más de cerca la estrategia y se analiza a mayor nivel de detalle, con más profundidad, esos resultados. Estos indicadores necesitan reforzar los primarios y mostrar los porqués de esos primarios. Es decir, el KPI secundario debe justificar al primario. Va a mostrar cómo aquellos resultados primarios están siendo alcanzados. Y bueno, ese último bloque pueden ser los KPI prácticos, que son aquellos más enfocados en el corto plazo. Podrían estar enfocados a la actividad diaria, en lo que hago en el día a día para conseguir los resultados.
Por ejemplo, aquí para que lo veamos un poquito más claro, un KPI primario puede ser aumentar las ventas un 10%. Esto hay que sostenerlo pues, sobre más clientes o sobre un importe medio mayor por cliente. Para conseguir más clientes necesitamos presentar más ofertas, conseguir más potenciales clientes. Es decir, o hago más ofertas y adicionalmente tengo que conseguir más, no quiero utilizar palabras muy técnicas de venta, ¿no? Pero más potenciales clientes, todo el mundo lo vamos a entender. Y por lo general los KPI se vinculan a las prioridades corporativas como el rendimiento financiero, la satisfacción de los clientes o la calidad, mientras que las métricas y los indicadores que no son claves van mirando más el cómo se consiguen alcanzar esos KPI. Entonces, dentro de este marco, ya en los KPI prácticos, iríamos a contabilizar cuántas ofertas se han presentado, cuántos prospectos nuevos, potenciales clientes nuevos se están consiguiendo para que vayan aumentando y por ende, si presento más ofertas, tengo más prospectos, presento más ofertas, pues casi con total seguridad, por los ratios que tengo de cierre, etcétera, voy a tener nuevos clientes y por tanto voy a incrementar las ventas de la compañía. Bien, por último, eh, entramos en lo que son las iniciativas y los proyectos. Debemos detallar qué vamos a hacer para alcanzar esos objetivos. Estas son las iniciativas las cuales una vez planificadas, si cumplimos con esta planificación, obviamente estando bien diseñadas, nos irán acercando a la consecución de los objetivos, de las metas, o deberían. Ya digo, si están mal definidas, obviamente no nos van a servir mucho. En nuestra cartera de iniciativas debemos controlar el porcentaje de ejecución de las iniciativas planificadas, la desviación presupuestaria, el tiempo que se está invirtiendo según el esfuerzo previsto. Todo no es obligatorio. Sí es obligatorio saber el grado de avance, de cumplimiento de estos proyectos, de estas iniciativas. Aquí es donde hablábamos antes que podíamos agrupar las iniciativas y proyectos, lo que algunas compañías llaman pilares, ejes, líneas estratégicas, etcétera. Un poco, pues, tener esas iniciativas agrupadas para no solamente conocer el grado de avance o de cumplimiento de las iniciativas por separado, sino también por cada uno de esos bloques. Voy rápido para terminar. El detalle de las actividades debe de tener asociado un único responsable, que haya una persona que sepa perfectamente y claramente que ella es la encargada de realizar cierta actividad, tiene que tener fechas de inicio, fecha de fin y que nos permita controlar si estamos dentro de la planificación prevista, este rango de fecha. Estas iniciativas nos van a dar una visión a medio plazo. Si estoy ejecutando según lo planificado, supuestamente debo de estar acercándome al objetivo. Sin embargo, si no arranco el proyecto, la iniciativa, comienzan las desviaciones de fecha, etcétera, el objetivo pues se verá muy probablemente comprometido, ya que no estoy haciendo lo necesario para alcanzarlo. Y bueno, para ir finalizando, obviamente, hay muchos otros factores importantes para lograr los objetivos. El tema de cultura organizacional, que algo os he comentado. Cómo se permea la estrategia en cada persona. El grado de engagement de las personas, de los trabajadores. Cómo se le está mostrando su influencia a cada persona en la consecución de los objetivos corporativos. Hay más factores y muy importante. Hoy lo que hemos hecho ha sido hablar de tener un buen diseño, una buena planificación estratégica. Recordad que para llegar al destino, a esas vacaciones tan merecidas de nuestro viaje, necesitamos no solamente el navegador que nos indique la ruta, necesitamos un tablero de control que nos alerte cuando ocurra alguna anomalía en el auto, en el coche, y esos neumáticos que nos acompañen y nos lleven a ese lugar al que deseamos de llegar. Ahora, bueno, pues Rubén nos va a mostrar ese tablero de control y nos va a mostrar los mejores neumáticos que os va a permitir monitorear, gestionar vuestra estrategia para llegar a alcanzar pues esas metas, esos sueños que tienen vuestras compañías o el lugar de destino al que queremos llegar. Bueno, muchas gracias a todos